Al 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Presentamos Jurídicamente entre amigos. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos su espacio Jurídicamente entre amigos. Primeramente, como cada martes, le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de penetrar a cada uno de sus hogares, así como el favor de su atención. Buenas noches, Virgilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctora Elizabeth Pérez. Muy buenas noches a los amables televidentes. Hoy, como cada martes, estamos en su espacio Jurídicamente entre amigos. De inmediato recordar que este espacio llega a ustedes con el auspicio de la Federación de Trabajadores Portuarios y Afines de Boca Chica y su presidente Juan García. Doctora, ¿qué tenemos para este martes? Bueno, para este martes tenemos muchas novedades. Dentro de ellas, yo le voy a hacer una invitación a todos los abogados del país. Señores, debemos de unirnos como gremios, debemos de hacer la lucha comunada. ¿Por qué? Porque así es que nosotros avanzamos. Mañana nosotros vamos a tener una gran concentración frente a la explanada de aquí, de la Cámara del Senado. Eso es una gran concentración a los fines de que Luis Henry Molina, que es el presidente de la Cámara de Consejo, esté ya a tono con lo que son las reclamaciones. Vamos a ver si el director, máster, me pone unas declaraciones del presidente del colegio. ¿Por qué no hace eso? Bueno, vamos a reiterar el llamado a los abogados. Doctora, nosotros tenemos muchos abogados que nos siguen este programa Jurídicamente entre amigos, o sea que propicia la ocasión para invitarlos a que apoyen su gremio, apoyen las decisiones de su presidente. Buenas, hermanos, amigos, colegas. Para nadie puede ser una sorpresa lo que está aconteciendo actualmente con los derechos adquiridos de muchísimos jueces que durante años acumularon méritos, acumularon a través de la entrega sin ningún tipo de condicionante a la administración de justicia y que en este momento están siendo afectados por la asignación de puntuaciones que son interesadas y que tienen un fin: colocar en puestos claves a personas allegadas al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ese señor no se va a detener hasta desmantelar de manera definitiva cualquier vestigio de independencia, cualquier vestigio de administración objetiva de justicia en la República Dominicana. Por eso confirmamos el llamado para el próximo miércoles a las 9 de la mañana frente al Congreso Nacional para que todos exijamos el juicio político y la destitución de Luis Henry Molina. O luchamos contra la opresión o desapareceremos como clase. Dios los bendiga. Bueno, ahí está el llamado del presidente del Colegio de Abogados. Mañana todos los abogados que le duela su gremio vamos a estar a las 9 de la mañana frente al Congreso. Virgilio. Sí, como decía, nosotros tenemos muchos abogados que nos siguen, o sea que propicia la ocasión para invitar a los abogados que apoyen las decisiones de su presidente, tal como lo dice en el video que acaba de pasar, doctora. Y además de eso que usted presenta hoy de los abogados, es decir que el Senado se encuentra hoy en el proceso de evaluación para la selección de los jueces de la Cámara de Cuentas. Así es. Adicional a eso, hay muchas cosas que han pasado la semana pasada en el país, pero creo que el caso más importante
o más sonoro y que ha consternado a la población tiene que ver con el asesinato por parte de miembros de una patrulla policial de una pareja de esposos en Villa Altagracia que se encontraban en labores eclesiásticas porque eran pastores evangélicos. Ha sido algo que ha consternado a la población y ha hecho incluso que el presidente se pronuncie enérgicamente. O sea, la policía alega que confundió a los pastores evangélicos con una persona o con unos delincuentes a los que le daban seguimiento. Ya los policías han sido puestos a la disposición de la justicia, han sido puestos en retiro, se les ha conocido medidas de coerción, pero el caso no deja de sonar. Luego de eso, y partiendo de ese caso, el presidente de la República nombró una comisión de 21 personas para hacer una profilaxis. Bueno, el objetivo de la comisión es hacer una propuesta de cambio de la policía, de realmente de cambiar la policía. Una profilaxis, nacional, sacar todo lo que no sirven, porque hay muchos policías delincuentes, ya eso lo han denunciado. Entonces, saludamos esa iniciativa. Tienen que sacar la manzana podrida porque una daña a la otra. Eso es así. Eso hay que decirlo como sin mucha paño tibio, porque así es que está la policía y eso hay que denunciarlo porque son cosas graves. Ese caso no ha afectado a todo lado de la comunidad cristiana. A mí en lo particular realmente eso me tocó bastante porque hay en ocasiones que uno anda en altas horas de la noche cumpliendo deber y también uno se pudo ver en ese mismo lugar. Realmente el caso es muy lamentable, es muy difícil, es inexplicable. No se entiende cómo la Policía Nacional emprende a tiro contra alguien que no ha hecho ni siquiera lo llegaron a hablar con él. Alrededor de todo eso se tejen muchas cosas. Dicen que un tumbe, dicen que realmente había algo más. O sea que son muchas cosas, eso son hipótesis, sí, pero son cosas que se tejen alrededor del caso. Así es que vamos a hacer la primera pausa. ¿Qué te parece, Virgilio? Vamos a la primera pausa. Tenemos un programa bien interesante. Hoy vamos a hablar de prevención de lavado de activos. Pausamos. Sentamos. Jurídicamente, entre amigos. Presentamos Jurídicamente, entre amigos.
entre amigos. Seguimos en nuestro espacio Jurídicamente Entre Amigos. Nos encontramos, tenemos la presencia aquí en el estudio del señor Hamlet Ortega, administrador de empresa, experto en prevención de lavado de activos, formado por la Florida International Banking Association. Así es, Hamlet. Así es. Buenas noches, bienvenido a Jurídicamente Entre Amigos. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Doctora Elizabeth Bueno, cabe Pérez. decir que Harlem para mí es una persona muy especial porque ya tenemos muchos años conociéndonos. También somos hermanos de la iglesia. Así que bienvenido, Harlem, está en tu casa. Gracias, preciada amiga. Muchas bendiciones. Gracias de verdad. Licenciado Hamlet Ortega, para nosotros un verdadero placer tenerlo aquí. Vamos a hablar de prevención de lavado de activos, pero primero vamos a poner en contexto a nuestros amables televidentes. ¿Qué es el lavado de activos? Muy interesante esa pregunta para iniciar el programa, que es muy necesario que la población de la República Dominicana pueda estar pues actualizada de lo que significa el tema del lavado de dinero. Y el lavado de activos no es más que un proceso muy dañino, muy grave, que busca encubrir ganancias obtenidas de un delito precedente. Entonces, para poder, es como una manifestación que se da, o un proceso que se lleva a cabo para encubrir cómo fueron obtenidas las ganancias. O sea, cuando estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de que hay unos recursos que se quieren legalizar, que son obtenidos de alguna operación ilícita. Es correcto. Por eso es tan dañino y por eso afecta tanto la imagen y la reputación de un país. ¿Afecta la imagen? ¿Cómo puede afectar la imagen y la reputación de un país el tema del lavado de activos? Claro, fíjate, todos los países de alguna manera deben de estar atentos a que la población se mantenga informada de que existen células criminales que están operando ciertos delitos que están de alguna manera descritos en los marcos regulatorios de aquí de República Dominicana, y de alguna manera necesita saber cuáles son los procesos que agota ese crimen organizado para poder insertar ese dinero obtenido de manera ilícita. Y por eso es que los países deben establecer controles para poder identificar el origen de estos recursos, porque imagínate que si un país pues no pone los controles correspondientes, pues estaríamos dando paso a que células criminales estén desarrollando ciertos delitos para beneficiarse, y luego entonces este dinero de beneficio propio pues esté llegando a diferentes estamentos pues de la sociedad. Y de alguna manera esto tiene algún impacto en lo económico y también en la parte integral de todos los países. Bien, y cuando hablamos de lavado de activos, estamos hablando de la ley 155-17, que es la que viene a regularizar lo que es el lavado, porque también sabemos que el lavado de activos no solamente trata de en la parte financiera, también está la trata de personas, también está lo que es autor intelectual, entre otros. Entonces, una pregunta al margen: cuando una persona quiere, por ejemplo, aperturar una cuenta en el banco, un banco X, y tiene una cantidad exorbitante de dinero, por ejemplo, voy a comprar una casa, la casa me está costando 3 millones, y yo voy al banco para aperturar esa cuenta, para dejarlo ahí, para entonces hacer la operación. Entonces, ¿qué condición, qué traba yo puedo conseguir cuando voy a hacer ese tipo de transacción al banco? Ok, tú has mencionado el banco, y es muy importante que la población sepa que los bancos, al igual que todos nosotros, ante la ley somos sujetos obligados. Y como sujetos obligados estamos llamados a hacer un conjunto de acciones para evitar que nosotros como negocio seamos utilizados por estas células criminales
para ser parte de esta cadena de lavado de dinero. Por eso, en el caso de los bancos, se establecen controles en el proceso de vinculación que ayudan a las entidades financieras a identificar a la persona que se está vinculando y evidentemente a determinar de dónde y cómo produce su dinero. Entonces, esa ley está incorporando dentro de sí unas exigencias para que no tan solo los bancos, sino todo lo que tiene que ver con el sector real y comercial, pues incorpore ciertas medidas que les ayuden a identificar esos riesgos que de alguna manera nos vemos en el proceso de negociación y que nos pueden de alguna forma estar implicando en esta cadena de lo que es el lavado de activos. Entonces, ¿existe una unidad, alguien que se encarga de regular todo eso? Es correcto. O sea, en el caso particular de los bancos tienen su unidad correspondiente para trabajar y monitorear todo ese proceso. Al igual así, otras entidades que señala la misma norma, que deben incorporar mecanismos que se le llama un programa de cumplimiento para que de alguna manera tengan la capacidad de identificar y monitorear todo el proceso que tiene que ver con la parte comercial, para identificar esas operaciones que de alguna manera pudieran resultar o llamar nuestra atención y pudieran de alguna forma estar vinculadas al lavado de dinero. ¿Son entonces las instituciones financieras las encargadas de velar por evitar o prevenir el lavado de activos? Realmente muy interesante esa pregunta, porque desde hace tiempo la población tiene como el concepto, o cierra el concepto de que es una responsabilidad de los bancos. Y sí, realmente las instituciones financieras son sectores muy vulnerables porque son los que ofrecen la mayor cartera de servicios financieros, es por donde transita un gran volumen de operaciones financieras, o sea, transita mucho dinero. Pero realmente todos nosotros estamos llamados a incorporarnos en el tema de la lucha contra la prevención, porque de alguna manera nosotros podemos ser afectados con este fenómeno. Exacto, o sea, no es simplemente que todos debemos comprometernos por el simple hecho de que todos somos dominicanos, debemos velar porque las cosas vayan bien, sino porque nosotros en algún momento nos podemos ver afectados por el tema de personas que maliciosamente se nos acercan con el propósito de lavar dinero. Es correcto, es correcto. Y por eso es muy claro la norma, habla sobre el conocimiento del cliente, que es uno de los temas importantísimos dentro de lo que es el tema de la prevención. El tema de conocer al cliente nos permite a nosotros establecer controles para nosotros saber con quién estamos llevando a cabo una operación. O sea, es muy importante esto porque independientemente los bancos que ofrecen servicios financieros, hay muchísimos sectores dentro del sector real que ofrecen operaciones, que esas operaciones o transacciones comerciales pudieran ser un vehículo para transportar el dinero que ha sido obtenido de una manera ilícita. ¿Cuáles son más o menos esas instituciones privadas que tienen que tener muy en cuenta con quién manejan o cómo manejan sus operaciones por el tema de que son vulnerables? Sí, mira, un sector muy vulnerable es el sector de los dealers, que es muy conocido aquí en el país y que realmente es un sector que de alguna manera ha sido bien apaleado en ese sentido, porque es muy atractivo para el crimen organizado insertar dinero ilícito a través de esa actividad comercial, ¿no? Las inmobiliarias también son sectores muy vulnerables en ese sentido. También la ley habla sobre las casas de empeño, y hay una serie de sectores que son bien atractivos, que de alguna forma tienen que ser bien cautelosos, bien vigilantes, porque de alguna forma atraen el dinero ilícito. Tú sabes que, así como tú señalas, las inmobiliarias son un foco con relación a lo que es el lavado de activos, precisamente porque como comercializan con tierra, cantidades, que hacen torres, etcétera, etcétera, entonces es una manera de lavar el dinero y que aparentemente la persona no se den cuenta. Pero como bien tú señalas, existe una unidad que le da seguimiento
al manejo de ese dinero, porque a mí se me ocurre pensar, una persona que de la nada no tiene un centavo y de repente tú lo ves construyendo una torre, vamos a suponer donde, en la zona oriental, que es donde está creciendo más el país, tú dices, bueno, pero fulana o se sacó el loto o qué, porque entonces ni heredó, porque su papá se murió pobre, ¿cómo es? Entonces ahí es que ustedes entran a darle un seguimiento a ese dinero, ¿verdad? Y fíjate que bueno que tú mencionas ese proceso. Todo ese proceso también lleva un proceso detrás, digamos, jurídico, ¿no? Así es. Porque esa venta tiene que ser formalizada a través de un contrato y alguien tiene que notarizar el contrato, ¿no? Sí. Claro. Sí. Entonces la ley 155-17 también viene a incorporar dentro de sí una obligación para los notarios y es muy importante la participación de esos notarios que dan fe pública de Así que es. una operación se está realizando dentro del marco legal correspondiente. O sea, el notario también, y ahora una información para, como decía, que hay muchos abogados que no ven, tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas porque pudiera estar incurriendo en algún tipo de dificultad a futuro. Es correcto, porque es la persona autorizada a dar fe pública de la transacción comercial que se está llevando a cabo. Correctamente. Quizás el banco va a recibir el dinero, ¿no? Porque ese dinero tiene que llegar a alguna cuenta y de alguna forma ya en el proceso de la transacción el banco ya va a hacer su debida diligencia con relación a ese dinero. Pero previo a eso, ya también el notario tiene que haber realizado una debida diligencia para asegurar y poder dar la fe pública de que la transacción es realmente lícita. Por todo esto, Hanley, y aquí no sé si la doctora me ayude en el tema legal, luego de la ley, creo que fue en el 2017, ¿cierto? Yo sé que de un tiempo acá, cada vez que uno va a realizar un depósito en una institución financiera, incluso en el recibo que le dan está el nombre y la cédula de la persona que hace el depósito. Eso tiene que ver con eso, de que son parte de las medidas que tienen los bancos para evitar, o por lo menos para tener el rastro de dónde procede el dinero. Bueno, fíjate que realmente cuando tiene que ver con los procesos operacionales de eso que tú mencionas de los bancos, ya previamente el banco ha realizado un proceso de debida diligencia, ¿ok? Ya el banco ha recolectado información de quién es la persona dueña de esa cuenta, qué hace esa persona y todo eso. Y ya en el proceso del ingreso del dinero, al momento de registrar información de quién está realizando, muchas veces las personas lo hacen para identificar algún tipo de operación de manera particular, ¿ok? Y hay otras operaciones que por reglamentación deben de ser declaradas, como el caso de las transacciones que superan el umbral en efectivo de los $15,000, que a veces la gente no entiende la razón de por qué una entidad bancaria le está solicitando información de esto, y es precisamente porque la ley obliga a las instituciones financieras a recibir información de la procedencia de ese umbral o ese monto de dinero en efectivo que está ingresando de manera particular a una cuenta. O sea, que es importante que la población sepa que esto no tiene nada que ver per se con la entidad bancaria, sino que es un cumplimiento normativo que realmente está así dispuesto en la norma y que estas entidades tienen que darle fiel cumplimiento. Perfecto. Y por ejemplo, cuando una persona le hace una transacción a otra, que no tiene que pasar por ventanilla, no tiene que apersonarse, simplemente desde mi cuenta yo le transfiero a Virgilio X cantidad, cae en su cuenta, entonces ¿cómo se controla esa parte? Sí, fíjate, ya cuando el dinero se está moviendo, ¿no? Vamos a decirlo así, es porque de alguna manera, de alguna forma ya entró al sistema. Ya está, no que está lavado, pero es un dinero legal. No, ya un dinero que está en el sistema, Está en el pero sistema. sin embargo hay mecanismos que utilizan las instituciones, por eso es tan importante la inversión de la prevención, porque hay mecanismos automatizados que van monitoreando ese esquema de movimiento y el monto, para de alguna manera pues tener información sobre esos montos que de alguna manera pudieran resultar importantes o significativos para cada entidad, porque va a depender de la entidad que fuese. Sí, porque si por ejemplo yo le deposito a Virgilio en este fin de semana 100,000 pesos, luego en el otro fin de semana le deposito 500,000 pesos. Con eso no hay problema, doctor, usted puede proceder.
o le deposito 800,000, 1,000,000. Entonces, O deposítenselo al máster, camarada. Interesante. a Randy, sí, porque Randy es de lo bueno. Sí. Entonces, pues eso es teoría, eso es teoría. Entonces, ¿qué sucede? El banco no le llama suspicacia a eso, que porque Elizabeth está frecuentemente, semanalmente, le está depositando esa cantidad de dinero. Sí, tú sabes que así como tú lo pones bien el ejemplo, hay un proceso dentro de lo que es el proceso de lavar dinero que se llama estructuración, porque está compuesto de 3 fases. Primero tú tienes que colocar el dinero, ¿no? Es lo primero que tienes que Sí. hacer. Luego entonces, para dar apariencia a ese dinero, tú tienes que estructurar lo que es el proceso que menciona. Y claro está, en ese segundo proceso de estructuración, las entidades financieras tienen incorporados sistemas que van dándole seguimiento a sus movimientos para identificar si ese dinero está siendo estructurado y luego entonces tener una entrevista para buscar información sobre la razón del por qué está procediendo de eso. Eso también se puede dar en el ejercicio de las ventas de propiedades y también se puede dar en el ejercicio de la venta de vehículos. Sí, así es. O sea que muy bien usted cita el ejemplo de las entidades financieras, pero la estructuración se da en todo lo que tiene que ver también en el sector real. Ok. Licenciado Hamlet Ortega, yo siempre he pensado que todo crimen tiene una metodología. Sí. Aquí en el país, cuando la gente ve por ejemplo, un negocio o algo, que construyen un negocio grande, que ven que el negocio no tiene mucho movimiento, pero lo mantienen abierto, entonces tienden a decir, están lavando, y uno ha escuchado eso. Pero yo quisiera saber cuáles son los métodos más comunes que utilizan estas personas, o diría yo organizaciones que se dedican al lavado de activos. ¿Cuáles son los principales métodos? Ya sabemos que hay la necesidad de bancarizar el dinero, pero ¿cuáles son en detalle para que la población más o menos lo conozca? Sí, regularmente una de las tipologías que utiliza el crimen organizado para blanquear dinero es evidentemente establecer empresas de fachada. ¿Ok? Una empresa de fachada, pues ya el nombre lo dice, se ve muy bonita, pero detrás de ella no hay operaciones. Detrás de esa empresa no hay operaciones, simplemente existe una imagen, pero Ok. no hay un equipo de personas trabajando. Simplemente tú ves muy bonito que hay un local, pero realmente el negocio no tiene como forma Exacto. de justificar el volumen de operaciones que está generando. Para que la gente entienda lo que yo pienso, a ver si estoy errado, el negocio no tiene operaciones, pero sí genera movimiento hacia los bancos, o sea, depósitos, Correcto. que es el proceso de ir limpiando el dinero. Eso es Sí. lo que se conoce como... Y no va una gente a comprar nada, pero ellos siempre van y depositan. Es correcto. Sí, O sea sí. que... Llama la atención, ¿no? Sí, claro. Oye, No quiere dejar dicho pero llama la atención. En este punto hay que llamar la atención de la población, sobre todo la gente que nos están viendo, como dice el licenciado. Todos somos pasibles de ser utilizados en algún momento por estas organizaciones que se dedican a lavar efectivo. Entonces nosotros deberíamos estar alerta de cuando nos llegan ofertas fáciles de nosotros manejar dinero. Tenemos que poner la atención porque es posible que nos estén utilizando. Es correcto. Licenciado. Es importante lo que mencionas porque también una de las tipologías que utiliza el crimen organizado para poder perpetuar el lavado de activos es el testaferrato Ok. o un término que también es conocido como el pitufeo, ¿no? Utilizan a una red de muchas personas para de manera simulada ingresar al sistema operaciones pequeñas, ¿no? Entonces la población tiene que entender que cuando una persona llega a donde ti y viene ofreciéndote el hecho de tú poder ingresar a una entidad financiera y de alguna manera ofrecerte una comisión para que le ayudes, que le hagas el favor, hay que revisar muy bien ese tipo de propuestas. Y así como usted menciona, hay personas que vienen con ofertas a otras que son muy interesantes, muy jugosas, Atractivas. muy atractivas. Entonces, la población debe entender que como tal, así como lo hacen los bancos, así como lo hacen las cooperativas y lo hacen una gran cantidad de sectores aquí a nivel comercial, la población per se también tiene que hacer su proceso de debida diligencia, de identificar, de preguntarse si eso de alguna manera pudiera estar siendo, tener algún tipo de nexo
con el lavado de activos. Tengo entendido que también, con lo que usted habla que se llama pitufeo, tengo entendido que también se utilizan a través de de una operación muy común en el país, que es el tema de las remesas, que utilizan a personas para enviarle dinero. ¿Eso se da también? Sí, el crimen organizado utiliza todos los medios que le dispongan, sí, todos los medios que le dispongan. Entonces, nosotros como ente, ¿verdad?, del país, tenemos que preguntarnos por qué esta persona, de dónde esta persona está produciendo este dinero y por qué esta persona me está quizá ofreciendo algún tipo de comisión para yo poder llevar ese dinero. Entonces es bueno que la gente sepa que ya la ley viene incorporando el tema de lo que es el testaferrato y todo esto va teniendo implicaciones legales, ¿no? Así es, y las implicaciones que llevan la investigación luego de que la unidad de investigación que tiene la entidad termina, entonces se la pasa al Ministerio Público, que se encarga de darle seguimiento a lo que son esas operaciones, y ahí puede determinar si realmente ese dinero estuvo siendo lavado o es un dinero lícito. Correcto. Porque hay muchas maneras, porque también hay personas que de repente muere un familiar y lo dejan millonario, porque también se puede dar en su caso. Pero tiene que justificarlo porque del cielo no cae el dinero, no cae, lamentablemente no. Y es bueno que estos temas sean compartidos con la población, porque a veces la gente tiene un cierto tiempo, que tiene como una resistencia, porque las entidades comienzan a ver que tú quizás que no tenías un movimiento habitual en tu cuenta, de repente viene un movimiento importante y la gente dice, oye, pero ¿por qué tienen que estar preguntándome ese tipo de cosas? No, y la gente tiene que saber que hay un proceso de investigación porque hay una norma que así lo estipula, y es importante que esto quede claro, ¿verdad? Que la gente pueda entender sobre eso. Fíjate, yo le recomiendo a mis clientes como abogada, si usted tiene cierta propiedad, usted está yendo adquiriendo negocio, le está yendo bien, entonces es importante que usted haga una declaración jurada y que tenga de todos sus bienes definido, de dónde vinieron, cómo fueron la procedencia, porque a veces, como tú dices, a veces la persona tienen X propiedad, han seguido, por ejemplo, la han comercializado, la venden más cara, se consiguen un dinero extra, vuelve y compra, reengancha, y hacen ese tipo de cosas. Pero si tú no vas declarando lo que tú tienes, entonces puede llamar la atención. Puede llamar la atención porque van a decir, pero ven acá, pero yo conocí a Elizabeth que andaba... No, Elizabeth no, vamos a poner otro ejemplo. Yo conocí a Pedro que andaba en un carro desbaratado y ahora yo lo veo que anda en un Mercedes del año, pues ya eso va a llamar la atención, porque ¿de dónde? O sea, esas son de las cosas que se pueden dar. Sí, licenciado, nosotros hemos escuchado mucho el término paraísos fiscales y sabemos que se refiere a algunos lugares donde no hay mucha supervisión de las operaciones particulares de las personas. Nosotros hemos avanzado mucho con el tema de la nueva ley del 2017 hacia acá, pero antes la pregunta es, antes nosotros éramos algo parecido a un paraíso fiscal para personas que estaban interesadas en hacer ese tipo de transacciones. Le hago la pregunta, pero no me la conteste. Vamos a la próxima pausa y cuando venga hablamos sobre eso. Claro que sí. Jurídicamente, entre amigos.
presentamos Jurídicamente entre amigos. Seguimos en nuestro espacio Jurídicamente entre amigos. La doctora Elizabeth Pérez y un servidor Virgilio Díaz nos encontramos conversando con el licenciado en Administración de Empresas Hamlet Ortega, que además es experto en prevención de lavado de activos. Antes de la pausa hablábamos del término paraísos fiscales y decíamos que paraísos fiscales son lugares donde hay escasa supervisión del patrimonio particular de las personas. Afortunadamente nosotros en el país tenemos una nueva ley de lavado de activos que pone muchos controles, licenciado, y yo pienso que nosotros estamos muy lejos, gracias a Dios, de ser un paraíso fiscal. Antes nosotros teníamos ciertas debilidades que fueron superadas con el tema de la ley, ¿cierto? Así es. Fíjate que nuestra ley anterior, la 7202, pues fue una ley que vino evidentemente a necesidad de que el país necesitaba incorporar controles para poder combatir el crimen y gracias a Dios en el 2017 pues como país decidimos dar ese paso tan importante de actualizar este régimen, que simplemente lo que viene es a aclarar, porque en la 7202 ya se tenía concebido de manera un poco general, pero la 2017 viene a aclarar, viene a firmar, viene a poner más claro el régimen de sanciones y a especificar, a poner nombre a esos delitos que de alguna manera tienen mayor impacto o son más susceptibles, son más usados para que el crimen organizado lo use y pueda de alguna forma pues perpetuar dinero obtenido de manera ilícita. Así es. Tú sabes que antes de esa ley, tanto de la 7202 como la 155-7, las personas, como bien dice nuestro invitado, Allen Ortega, como no tenían regularización, se hacía de la siguiente manera: constituían una empresa, inmediatamente incorporaban un negocio, por ahí lavaban, o si no ponían, como Allen señalaba en principio, un dealer o una inmobiliaria. Ya desde que tú tienes ese tipo de negocio, aunque tú lo que tengas son 5 carros, ya tú tienes un dealer y ya tú estás por ahí, ya tú estás lavando. Igualmente con o sea, puedes estar lavando, no necesariamente. No, en ese tiempo, antes de que vinieran a regularizar la ley, perfecto. así era, Así es. que se introducía el dinero. Ok, excelente. Tú sí. sabes, entonces, por ejemplo, tú ponías una inmobiliaria, tú tenías un pedazo de tierra y tú dices que ese pedacito de tierra se lo vendía a 20 gente para mover el dinero y ya el dinero se estaba lavando. También otra de las maneras que se lavaba el dinero, o no sé si todavía en la actualidad, es con esto nuevo de embocero. ¿Qué tú te crees? Detrás de eso de embocero hay un lavado. Puede haber un lavado, pudiera haber un lavado, no necesariamente. Tengo que defender a muchos amigos míos que son sí, lo amamos y son muy buenos. Son, con su música. Urbanos, sí, muy buenos. Pero detrás de ello, a veces, puede haber un lavado. Puede haber un lavado. Ahí la pregunta al amigo Hamlet. ¿Hay posibilidad de que a mí me estén utilizando o que estén utilizando una empresa y que yo ni siquiera esté enterado? Y que de repente se me tenga un problema grandísimo como se le ha presentado a mucha gente. Bueno, sí, puede estar haciendo, te pueden estar utilizando y al final, pues como dicen por allá en mi campo, te pueden agarrar asando batata. Asando batata. Sí. Entonces eso es para que la población esté atenta a este tema. Es uno de los temas. Yo tengo una persona que conoce también de lavado de activos que hace mucho tiempo me hizo la salvedad de lo delicado que es el tema de la nueva ley de lavado de activos, que mucha gente no conoce porque del 2017 acá tenemos que es una ley prácticamente nueva que estamos estrenando. Entonces hay una de las cosas que también yo he tenido conocimiento. Existen lo que son restricciones para el tema de manejo de transacciones en efectivo. Sí, es Se correcto. pueden hacer, cuáles son los riesgos que corren las personas cuando hacen transacciones, sobre todo de una cantidad de dinero X en efectivo. Correcto. La ley trae ese aspecto muy novedoso porque
Antes al sector comercial no se le imponía una restricción del uso de efectivo en las operaciones comerciales. Una persona pudiera ir a una constructora con un maletín repleto de dinero y decir, mira, quiero hacer este proyecto y yo tengo el dinero aquí en efectivo. Entonces, de alguna forma, ese dinero que va a ser insertado en una transacción comercial legítima debe ser depurado, o sea, debe ser investigado de dónde procede. Entonces, el hacer transacciones con el efectivo facilita el transporte de dinero ilícito, y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en hacer ese tipo de operaciones y tener los controles debidos para poder mitigar el riesgo que conlleva hacer operaciones en efectivo, para identificar el cliente, identificar cuál es el origen de esos fondos que estamos recibiendo, y evidentemente en algún momento darle participación pues a las autoridades para que tomen conocimiento dependiendo del umbral de efectivo que de alguna manera se esté moviendo. Entonces lo correcto sería que cuando me van a hacer, por ejemplo, un pago de algo, yo vendí una casa, un terreno, un carro, cuando me van a hacer el pago, lo correcto sería que yo pida que me lo bancaricen o que me lo depositen en una cuenta o que me den un cheque. ¿Cómo sería? Realmente la estrategia es eso, de alguna forma poner la restricción nos lleva simplemente a nosotros tomar una participación pequeña, pero ya si va a superar el límite que está establecido en la regulación, sí tiene que ir al sector bancario, que el sector bancario de alguna manera pues ha demostrado en el transcurso del tiempo pues tener ciertos controles y una madurez en ese sentido, que es donde de alguna forma te van a preguntar el origen del... Licenciado, en términos reales, aquí al licenciado o a la doctora, si me puede ayudar. Cuando yo recibo, por ejemplo, una cantidad, $1 millón de pesos en efectivo, por una transacción, por la venta de algo, en términos reales quiere decir que yo voy a hacer el proceso yo de lavado de ese dinero, es más o menos lo que yo estoy entendiendo. Eso le llaman contagio, eso le llama riesgo de contagio. Riesgo de contagio. Es correcto, porque si estás haciendo una operación en efectivo con una persona y lo estás aceptando, tú puedes hacer una transacción normal, lícita, de lícito comercio, pero lo que de alguna manera la regulación busca es identificar de dónde viene ese dinero. El banco te va a preguntar cuando tú vayas a depositarlo en tu cuenta, ¿no? Entonces tienes que tener información de dónde la persona, pues... O sea, si tengo un contrato, ahí no hay ningún problema de que vendí un inmueble o algo así, entonces el rastro sería la persona, como ellos. Exacto. Lo importante para la población que nos ve es que de alguna forma tenemos que dejar registros de la información. Entiendo. El dinero no puede pasar así, como a la ligera, yo lo vi, bueno, sí, es una operación importante porque muchas veces viene el conflicto, ¿no? De, oye, entonces voy yo a dejar de perder esta operación, ¿no? Porque es una operación buena, $1 millón de pesos, vendí un apartamento, pero me lo está pagando en efectivo, entonces entra una disyuntiva, ¿no? Entonces es importante que sepamos que en ese proceso existen ciertos riesgos que tenemos que identificarlos y de alguna manera establecer los controles para mitigarlo y tener la información en caso de que no la requiera tanto el banco o no lo requiera algún sujeto obligado, porque si bien es cierto que las instituciones financieras están normadas por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, hay todo un sector real que ahora hay un papel protagónico que la ley denomina a la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Que le otorgue el papel de supervisor de esas entidades que están haciendo transacciones en el sector real. Entonces es importante saber que también la gente que está operando en el sector real tiene un supervisor ahora que se va a estar encargando de... Que es la Dirección General de Impuestos Internos. Correcto. Así como los bancos tienen la superintendencia, ahora las personas, las empresas tienen ese... Entonces podemos decirle a nuestros amigos televidentes que se acabaron las transacciones como hacían nuestros antepasados, que era de caballero a caballero, yo te doy tanto, tú me das tanto, te doy tanto, que eran prácticamente trueques. Sí. O sea, ahora definitivamente tenemos que dejar rastro por el tema de que tiene que tener bien claro cuál es el origen del dinero que recibe. ¿Cierto? Correcto, y entendiendo muy bien que la norma pues limita ciertos montos, o sea que es bueno que la gente también sepa eso,
que hay sectores que yo no puedo operar hasta cierto monto en efectivo, que ya lo siguiente que prosigue es, la instrucción que procedería es, bueno, vaya a la cuenta y deposítalo, porque hay ciertos sectores que no pueden manejar ciertos umbrales de efectivo. Sí, licenciado, yo creo que hemos tenido una panorámica completa de lo que serían todos los riesgos y a lo que nos enfrentamos con el tema del lavado de activos y eso. Y yo creo que de alguna manera hemos estado asustando a la población, sobre todo esos empresarios, comerciantes que están ahí y personas también común que hacen transacciones, porque es la verdad que la gente vive del intercambio, ese es el comercio. Yo quiero Virgilio, permíteme un momento, vamos a darle saludo. Vamos a mandarle un saludo a Wilson desde New Jersey, que está viendo el programa, dice que está súper interesante. Así como Catherine García. Muchos saludos para mi amigo Wilson Pérez, ¿cierto? Así es, bien. Ella está viendo el programa también, dice que está muy buen tema. Así como Cleo Concepción, ella está viendo el programa, también dice excelente tema. Un saludo para todos los que están conectados a través de Facebook Live. Muchos saludos para todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Siguiendo con la pregunta, lo que yo quiero es que entonces le digamos a los televidentes qué podemos hacer precisamente para prevenir el lavado de activos, o sea, que nos utilicen como mecanismo, como vehículo para lavado de activos. Tú ahorita mencionaba el tema del miedo. Que no queremos asustar a la población con estos temas, más bien es aclarar, porque correcto, llevar la información es importante para que la gente vaya despertando la curiosidad y que vaya conociendo todo ese tipo de cosas. Lo principal que yo recomendaría es la capacitación, es esto que estamos haciendo, es buscar información. Así es. Es buscar y en ese proceso de búsqueda de información va a llegar un momento de cosas que quizás no entiende, entonces vas a necesitar quizás una ayuda experta, vas a necesitar preguntar y eso nos va a ayudar a aclarar ciertos tópicos que quizás nosotros tengamos como dudas. Es importante la capacitación en ese sentido. Igual es muy importante siempre preguntarte el por qué, siempre pregúntate el por qué, ¿por qué? Tú sabes que, discúlpame, antes de venir, una persona me llamaba y me decía, quiero aperturar una cuenta porque me voy para Estados Unidos, acabo de alquilar mi casa, pero cuando voy al banco me dice que no me pueden aperturar esa cuenta. Ella estaba depositando 3 depósitos de alquileres y le decían, no te puedo aperturar esa cuenta porque tienes que traerme la fuente. Yo le decía a ella, bueno, pues si realmente fue un alquiler, entonces lo más saludable es que tú lleves ese contrato al banco para que el banco entonces determine, más o menos, que tú me podrías decir. Muy buena recomendación, porque la entidad financiera lo que al final busca es tener un registro, como hemos venido dicho, de alguna manera si un órgano regulador le cuestiona o le pregunta, ¿no? Entonces ese tipo de acciones están descritas, que era lo que iba a recomendar, ¿no? a la persona. Establece un programa de cumplimiento, ¿no? Un programa de cumplimiento que te permita pues tener el procedimiento que de alguna manera te va a llevar a poder cumplir con las exigencias que establece la regulación vigente y debe haber un responsable que vigile y que responda ante algunos eventos de interés o de importancia que de alguna manera tendrían que ser compartidos con las autoridades en el proceso de comercialización. Bien, excelente. Realmente hemos tenido un banquete de programas. Así es. Yo creo que debemos de volver a invitar a nuestro querido Harlen Ortega, porque realmente hemos aprendido. Y como él bien señala, es como un programa de educar para que la persona entonces no caigan en errores y no se vean después en situaciones que no puedan salir. Correcto. Sobre todo personas que están emprendiendo, que se dice que mucha gente fracasa cuando están emprendiendo, y es por el escaso análisis, por el escaso proceso de investigación que corren antes de empezar un negocio. Y cuando usted se va a manejar una transacción, sobre todo que envuelva una cantidad considerable de dinero,
es bueno que consiga información, como dice, que investigue, como dice Hamlet. Y en ese sentido, Hamlet, la pregunta sería, ¿cuáles son los organismos donde debe acudir una persona que necesita investigar, que quiere saber, que quiere conocer? Porque de todas maneras, se te aparece una gente con una cantidad de dinero que quiere invertir, y si tú eres un comerciante, a ti te gustaría aprovechar, Claro. porque Claro. somos comerciantes, pero de una manera legal. Entonces, ¿dónde acudo? ¿Dónde vamos? Claro, fíjate, ahorita mencionábamos que están los entes supervisores, ¿no verdad? Que Sí. de alguna manera pues interactúan y validan que los sujetos obligados pues estén de alguna forma acatando todas las normas dentro de lo que es su sistema comercial. Entonces es importante que en el caso del sector real, si la gente quiere buscar mayor información, si la gente quiere, vayan a la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos tienen un portal, ¿no verdad?, que orienta a la población, y tienen una sección también donde pueden llamar y aclarar cualquier duda en ese sentido. Eso es para el caso de si tienen como algún tipo de preguntas con ese tema. La Dirección General de Impuestos Internos pues está abierta igual. Del lado de si hay una pregunta que tenga que ver con la parte de los bancos, la superintendencia de bancos, los usuarios, tiene toda una unidad que puede orientar a la población en ese Excelente. sentido. También está la unidad de análisis financiero, que es una unidad que, aparte de que es una unidad que está establecida para hacer investigaciones referentes a este tema, también es una unidad que está apoyando y está orientando a la población pues en ese sentido. Jale, personas como tú, que tienen todo el conocimiento de eso, ¿no estarían disponibles de alguna manera para brindar asesoría a las empresas para que se cubran en ese tema? O sea, ese pudiera ser un emprendimiento también, Correcto. de que tengamos una entidad privada Así es. donde las personas puedan acudir para que realmente limpien todo lo que tiene que ver con estos temas. ¿Qué te parece? Sí, sí, claro que sí. O sea, estamos abiertos a cualquier orientación que necesiten también. O sea, que a la licenciada le podía dejar mi número por si necesita cualquier tipo de ayuda en ese sentido. No, pero dígalo en el aire, porque yo sé que hay muchos nuevos empresarios que a lo mejor le ha llamado la atención el tema y quisiera tener una asesoría, porque a veces tú invertir sin los conocimientos, a veces te puede llevar cuesta arriba. Claro que sí, como no. Mi teléfono privado me puede contactar al 829-854-1283, y con gusto estaremos pues orientándolo en ese sentido. Doctora, hay algo que yo le quiero recomendar a la población, que se lo dije a Hamlet fuera del aire, y es que para todos estos temas de lavado de activos hay algo que pueden poner en práctica, y es que cuando le estén dando mucha ventaja, póngase en alerta. Realmente, si a usted le están dando mucha ventaja, tiene que ponerse, como dicen popularmente, medio chivo, porque no se sabe de dónde va a venir. El crimen organizado siempre está buscando la forma de utilizarnos a Así nosotros. es. Entonces hemos estamos llegado a la parte final. Vamos a dejar la última exhortación de nuestro invitado, Harlen Ortegas, para concluir este tremendo programa. Sí, yo creo que finalmente decirle a la población que nos está viendo que el tema del lavado de activos es un tema de todos, nos compete a todos, porque al final el lavado de activos tiene un impacto tan fuerte perdón, y tan negativo en la imagen y la reputación de una empresa, de una persona, de un país, que es importante para nosotros poder tener todo el conocimiento y la habilidad para nosotros estar alertas ante situaciones que pudieran pues ponernos en riesgo ante este lavado de activos. Y creo firmemente en que la verdadera prevención del lavado no se centra en las regulaciones, ni en las tecnologías, ni en nada de eso. Yo creo que la verdadera prevención es cuando la persona asume el compromiso y decide por sí mismo ser parte de esta cadena de prevención. O sea que todos somos la prevención del lavado de activos. Excelente. Bueno, hemos llegado a la parte final. Por último, déjame saludar a Jocelyn Sánchez, que dice sustancioso e importante tema. Jocelyn, un abrazo aquí a la Un orden. saludo para la doctora Jocelyn Sánchez. Sí. Bien, entonces no hay tiempo para más. Le damos las gracias por el favor de su atención. Que pasen buenas noches y muchas bendiciones. Virgilio. Bueno, siento que cuando hacemos programas así le aportamos a la población. Muy complacido con la participación de Harlen Ortega. Señores, muy buenas noches. Será el próximo martes a las 7 de la noche por Telecanal 28.
Telecanal 28, una televisión